Santiago, ¿cómo estás? Bueno, vamos a tratar de que el podcast sea lo más dinámico y, bueno, la primera pregunta, como siempre lo vamos a hacer, es ¿cómo así llegaste al liberalismo? ¿Cómo lo descubriste? ¿Quiénes te influenciaron? Claro. Primero, mil gracias por la oportunidad. Me parece bastante chévere que tengamos justamente estos espacios de corte liberal hoy en día, que libertad de pensamiento es uno, existen varios otros a lo largo del Perú, Amanecer Libertario, entre otros, que me parece que es una voz bastante chévere que hay que tener. Pero bueno, ya, la pregunta como tal, ¿cómo llegué al liberalismo? Sí, La o sea, cosa es cómo fue ese proceso de descubrimiento? Pues que todos tenemos en algún momento. Sí, claro. La cosa es que yo, de forma bastante similar a mucha gente, así en sus últimos años de colegio, yo estoy hablando ya 2017, 2018, por ahí, como a todos, me dio esa fiebre de la edad en la que ciertas ideas de izquierda, digamos, parecen ser alentadoras y seducen un poquito, y yo tuve esa fase. Sin embargo, me acuerdo bastante claro que yo fui al Newton. En esta ocasión invitaron a Alberto de la Hunde, que para entonces era congresista, creo todavía de la bancada de Pernos por el Cambio, y yo fui a esta charla y conversamos, un conversatorio bastante interesante, y al final yo le dije, oye, me parecería chévere poder hablar más del tema contigo, este tema del liberalismo, demás, y seguimos conversando. De hecho, estuve en su oficina después de terminar mi bachillerato internacional, es decir, en 2019, en su despacho bueno, de hecho fue entre noviembre de 2018 y más o menos mayo de 2019. Y para entonces, digamos, yo había dejado por completo todas estas ideas mandadas a recoger de forma mainstream, pero ya yo a nivel personal las mandé a recoger también. Y la cosa es que fue más que nada por dos cuestiones. Número uno, lo que me había llevado, digamos, a este pensamiento socialista bastante adolescente fue la idea de la liberación del individuo, el poder darle al individuo las herramientas y lo necesario justamente para hacer de su vida lo que le pareciese lo correcto sin la intervención de nadie más. Y la experiencia con Alberto fue bastante enriquecedora en cuanto a eso, porque justamente más que nada me recomendaba libros. Yo tuve la oportunidad de leer La llamada de la tribu por primera vez estando en su despacho. Y la cosa es que poco a poco me di cuenta de esta cuestión que hoy en día a mí se me hace obvia, pero obviamente en retrospectiva es más fácil decir estas cosas, que es que no se puede tener libertad personal real si es que no se tiene libertad económica también. ¿Por qué? Porque si no hay libertad económica, lo que hay es un Estado dispuesto a intervenir sí o sí, sea como sea, en el quehacer milimétrico de los ciudadanos. Y con esto, poco a poco, me fui ya sintiendo bastante cómodo, digamos, con el tag de liberal. Me acuerdo que durante un tiempo no me fascinaba porque yo tenía amigos y conocidos que asociaban el término con neoliberal, que hoy en día se ha vuelto como un cuco en redes sociales y demás. Pero poco a poco me fui acostumbrando, digamos, me fui volviendo mucho más cómodo con el tema. Y luego a lo largo de, bueno, 2020, finales de 2019 y, bueno, gran parte de 2020, me fui involucrando más en círculos de pensamiento liberal, no solamente aquí en el Perú, pero también en Inglaterra, donde estudio. En el caso de, yo estudio en Oxford, me acerqué mucho a la gente de algunos círculos más libertarios, en la Asociación Conservadora, que como sabemos el Partido Conservador Británico de conservador solamente tiene el nombre, es en esencia un partido liberal clásico. Me fue acercando a gente ahí también, estoy bastante involucrado en la asociación allá en Inglaterra. Y la cosa es que fue una trayectoria bastante interesante justamente cuando tomas en cuenta este punto de partida y que fue más que nada una serie de experiencias que poco a poco fueron formando esa visión de que a mí lo que más me importa a fin de cuentas es que el individuo tenga acceso a poder llevar a cabo su vida como le plazca, como considere correcto y de acuerdo a sus necesidades y a sus intereses. Y bueno, gracias a estas experiencias y a haberme informado más, caí en cuenta que era imposible lograr esto sin la libertad económica necesaria de un Estado pequeño, poco intervencionista y demás. Así que más o menos te diría que esa fue la narrativa que me ha llevado hoy en día a ser el liberal que me describo. Claro, todos tenemos como que un disparador, que es como que esa experiencia que te da y ya con eso comienzas a investigar mucho más y aprendes un montón. Y sí, de lo que has dicho yo también, o sea, creo que
si bien todas las libertades son importantes, creo que la libertad económica, una vez que logras eso, es mucho más fácil jalar las demás libertades. O sea, sí Sí, tengo en cuenta que no se pueden disociar, o sea, que no hay libertad económica sin libertad social, pero primero va la económica de que jala todas las demás. Ujú. sí, y Tadeo, perdona que te corte ahí, porque quiero agarrarme a este tema que ha dicho Santiago muy bien. Y es que no, o sea, está bien que sin la libertad económica también es muy importante, pero quedándonos un poco con la libertad personal, dentro de tu partido de PPC ha habido, me parece, algunas rencillas con esto, y quiero por ahí agarrarme. Ya, podemos hablar de libertad económica, sí, pero ahora de libertad personal, porque ahí ha habido la rencilla en el tema de, por ejemplo, del matrimonio de personas del mismo sexo o en el tema del aborto. Yo entiendo, lo he visto también en tus comentarios, que estás en desacuerdo con algunas personas de tu partido. Quiero que nos cuentes más o menos por qué para ti el pensamiento dentro del PPC debería cambiar en ese sentido. De hecho, antes de que Santiago responda, creo que uno de los problemas de la derecha en el país y en general en todo el mundo es que muchas de sus visiones son demasiado economicistas y se ha olvidado un poco de la libertad social y de la moral de Es la que verdad. debe seguir. Y también es un punto importante que Santiago, que está dentro del PPC, nos puede contar. Exacto. Bueno, sí, justamente me parece acá importante resaltar para la gente escuchando o viendo. Soy militante del PPC, me uní al PPC el año pasado, si no me equivoco, no me acuerdo ahorita la fecha exacta, pero ha sido algún punto de 2020. Y la cosa es que, en efecto, hay varias rencillas, hay un cisma, digamos, dentro del partido. Me parece innegable y no creo que nadie venga a regañarme por resaltar lo obvio, que es que hay un modelo que se plantea seguir perpetuando en el PPC a nivel de una agenda social que en mi opinión y en la de muchos involucrados en el partido ya no da para más. Una agenda que se parece mucho más, digamos, a un comunicado de la coordinadora republicana y muy similar al accionar de Fuerza Popular entre 2016 y 2019 y no de acuerdo, digamos, a un partido que se beneficia del Fondo Konrad Adenauer, que tiene vínculos bastante fuertes con el Partido Popular Español, con la CDU en Alemania, que son partidos que, pese a que tienen un origen social cristiano innegablemente, han logrado adaptarse al siglo XXI de forma bastante eficiente, en especial en Alemania, porque parece que el CDU es un ejemplo claro de a lo que debería, digamos, estar dirigiéndose el PPC, porque está muy claro que va a necesitarse un proceso de refundación, de eso no hay duda. La cosa es que existe ese cisma, sí, de entre quienes creemos que se tiene que apostar por una postura más liberal, por una postura en la que se empodera al individuo y no se le busque cortar las alas. ¿Por qué? Porque hay una serie de cuestiones de la doctrina social cristiana que creo yo, y de hecho Juan Luis de Negri y Martinelli sabe del tema con bastante mayor profundidad que yo, que no se ha sabido bien interpretar la doctrina social cristiana, la enseñanza social católica. ¿A qué nos referimos con esto? Yo en lo personal no soy practicante, pero sí creo que hay una serie de valores bastante útiles como la caridad, como la solidaridad, la justicia social en su término original, no en la forma en la que ha sido deformada por algunos el día de hoy, que tienen que recuperarse y que en esencia actúan como la base para establecer lo que es, número uno, una economía social de mercado, que es justamente el modelo que ha permitido que Alemania sea tan exitosa, y al mismo tiempo un respeto irrestricto por las libertades del individuo. Hay una serie de cosas que parece importantísimo señalar para, digamos, justificar por qué creo que esta postura es la correcta. El PPC se ha mantenido en esta línea bastante socialmente conservadora por los últimos 10 años y creo que hemos visto en qué ha resultado esto. El PPC está al borde de perder la inscripción, eso está muy claro. No ha logrado sacar congresistas desde algunos que puso, si no me equivoco, con la Alianza para el Gran Cambio en 2011. Desde entonces ha estado en esencia desaparecido. Y es por eso que yo creo que, insisto, hay que apostar por esa postura que sea mucho más abierta, en el sentido de que ya no tiene sentido estar diciendo a la gente qué hacer y qué no hacer en la seguridad de su casa, en su vida privada. No, no tiene sentido. No me parece que sea fiel justamente a estos valores
no solamente liberales, pero también socialcristianos. Me parece que, como citando uno de mis propios tweets, dentro del partido hay muchísimas personas que parecen súper fieles a la idea de estar lamiéndole las botas a Francisco Franco, por ponerlo de cierta forma bastante explícita, pero creo fiel a lo que está pasando dentro del partido. Así que sí, en efecto hay un cisma, pero puedo asegurar que hay bastantes militantes, porque sé que somos muchos, que queremos apostar por un PPC más abierto, más liberal, con mayor fe y mayor compromiso en las libertades de los individuos, y no estar buscando cortarlas. No somos quien para restringir. Claro, de hecho creo que eso se ve reflejado en que el número uno de la lista del Congreso sea más o menos que piensa como tú en ese sentido de las libertades. Y bueno, regresando un poco al tema de las libertades ya no solamente económicas, sino también sociales, tú que estudias historia y ya ahí entrando al tema grosso del día de hoy, ¿por qué es que hay tantas personas de izquierda en las ciencias sociales y muy pocas de derecha? Y de hecho, ¿cómo crees tú que este tema de entender la realidad de una manera distinta, lejos de la economía y más ligada a las ciencias sociales, puede ayudar a fortalecer el discurso de la derecha? Acá me parece importantísimo señalar algo ante lo cual me llovió bastante crítica en Twitter por ciertos comentarios, que es que mientras que obviamente es fácil distinguir entre cosas como derecho, economía y la percepción mucho más monolítica de ciencias sociales, creo que es mejor y preferible para el discurso, digamos, si las consideramos únicas, si metemos derecho y economía ahí, y así evitamos molestar a cierta gente, que me parece una crítica completamente válida. Luego, eso nos permite saltar a otro tema. Cuando se trata de campos como la historia, como la sociología, como las ciencias políticas, los tres, pese a que mi curso es historia y ciencias políticas, los tres son temas en los que he podido profundizar académicamente. El tema es que proveen una serie de herramientas que acomodan bastante al pensamiento marxista. Sin embargo, esto tiene consigo dos puntos que vale la pena examinar. Número uno es que obviamente si hay un campo que te da las herramientas que confirman tus ideales, es preferible seguir ese campo. Y es por eso creo yo que número uno hay un gran número de personas de izquierda en ciencias sociales que en la metodología de cosas como las ciencias políticas, la historia, la sociología, encuentran un validation bias, digamos, a sus ideales. Número dos, me parece que, y eso ya explica la ausencia de gente como yo, digamos, de derecha, que pese a que no te me identifico de derecha liberal, porque hay un montón de gente que le dices que eres de derecha e inmediatamente te tildan de apologista musoliniano. Pero no, yo me considero derecha liberal. Acá hay un tema. Existe cierto miedo, creo yo, o cierto rechazo justamente a esa metodología, por ejemplo, análisis de clase, desde la derecha, que en mi opinión no debería ser rechazado, porque me parece que hay metodologías que son completamente válidas y me atrevería a decir que hasta útiles para la derecha, pero justamente por esta asociación que han tenido con la izquierda, con el pensamiento marxista, las hemos rechazado. Yo no creo que eso sea sano. Yo creo que al revés, lo que tenemos que hacer es coger esas piezas de análisis, considerar que son válidas, porque en mi opinión lo son, pero tener en cuenta que no nos tienen que llevar a esas mismas conclusiones dogmáticas. ¿Por qué? Y esto ya, digamos, se tira hacia un lado, un discurso mucho más académico, mucho más fuerte, que es, por ejemplo, entender el porqué de ciertas instituciones públicas. Por un ejemplo X. Para un marxista, instituciones como la policía, me invento yo, como ciertos sistemas de salud o lo que fuese, están ahí simplemente para perpetuar estructuras de poder burguesas, capitalistas, lo que fuese. Claro, acá hay que examinar esto aparte. Es decir, ¿hay estructuras de poder? Sí, obviamente. No tenemos que asustarnos de eso, es un hecho. Sin embargo, hay que entender el por qué están ahí. Yo personalmente no creo que estén presentes para perpetuar el modo de producción capitalista, no lo creo. Yo creo que hay sistemas de poder que están presentes simplemente para permitir que ciertos agentes de la sociedad tengan control sobre esta en formas cada vez menos obvias. Acá nos permite, digamos, ir a otro punto importante si estamos justamente circulando este tema académico, que es cómo la derecha, desafortunadamente, y hasta cierto nivel la izquierda, han tenido posturas muy interesantes sobre ciertos pensadores. Es decir, cogiendo un ejemplo de lo que acabo de decir,
Michel Foucault, que me parece que nos provee una caja de herramientas excelente para análisis social, análisis histórico, análisis institucional. La izquierda ha sido muy rápida, muy eficaz en reclamar, digamos, a Foucault como un exponente, pese a que hay ciertos segmentos que lo han tildado hasta neoliberal, que me parece absurdo. Mientras que la derecha tiene esta visión satanizada de estos pensadores como portaestandartes de la izquierda. Sin embargo, citando a Jean-Paul Sartre, Sartre consideraba a Foucault como la última muralla de la burguesía contra el avance comunista, una cuestión de esta línea. No creo que sea sano para el discurso y para el análisis y para la academia estar realizando estas categorizaciones y demás, cuando tenemos que coger lo útil y tener en cuenta que por usar ciertas herramientas que son comúnmente de la izquierda, no tenemos que llegar a las mismas conclusiones. Tal cual. Y es que en parte, perdona que te corte aquí, Tadeo, y es que en parte cada uno lo ve desde su misma perspectiva, ¿no? Cada uno lo ve desde la misma posición en que se encuentra, y ahí te doy totalmente la razón, Santiago, porque, es decir, un liberal, ¿cómo ve las relaciones de clase? O sea, un marxista diría, las relaciones de clase se encuentran determinadas por la posesión de capital. Pero un liberal podría ver las condiciones de clase por la extracción de rentas y por el ejercicio del poder violento. Por ejemplo, Brennan. Pero ¿por qué no? ¿Por qué un liberal no debería, por ejemplo, estudiar, y ahí te doy toda la razón, ¿por qué un liberal no podría estudiar las relaciones de clase según Marx? Yo creo que debería estudiarlo y debería saberlo y deberían enseñarlo en clase. Y igualmente, las concesiones liberales de extracción de renta y uso del poder violento. Es decir, no creo que, y aquí te tomo exactamente las palabras, la derecha deba tenerle miedo a algunos personajes de la izquierda, sino que debe más bien estudiarlos, entenderlos. En lo personal creo que la concepción de clase de Marx está errado, pero no por eso debería dejarse de lado porque tiene un componente histórico bastante pesado. Sí, igual de hecho es más fácil para el discurso y para el debate, sobre todo político, más que académico, estigmatizar de frente sin tener mayor análisis y polarizar. O sea, creo que eso es en parte un síntoma de lo que vivimos actualmente, que estamos tan polarizados entre izquierda y derecha que muchas veces nos olvidamos de primero tratar de entender por qué el otro piensa de tal manera, bajar un poco las revoluciones y comenzar a hablar entre nosotros. O sea, tener tolerancia, no necesariamente que pienses igual al otro, pero sí tener un poco más de tolerancia entre todos y comenzar a entender cuáles son las diferentes maneras en que las personas piensan antes de estar estigmatizándolo de frente. Y poder coger, además, agrego esto último, y poder coger también temas de la otra parte, porque, por ejemplo, algo que se caracteriza mucho al análisis marxista, y sigo con esto, es el análisis de la explotación. Ya no solamente la posesión de clase por la posesión de capital, perdón, la jerarquía de clase por la posesión de capital, sino también la explotación. ¿Tienen los liberales o tiene la derecha en general una teoría de la explotación o para ellos la explotación no existe? La izquierda o la izquierda marxista tiene un análisis de la explotación bastante claro, bastante estudiado y que en mi opinión está bien estructurado, aunque en el fondo esté errado. Pero ¿tiene la derecha? Yo no lo he visto como mensaje hegemónico. Es verdad que Max Lewinsky tiene una teoría de la explotación muy buena y que la comparto, que es liberal, pero ese es el mensaje de la derecha en completo, ese es el mensaje de los liberales de derecha en completo. No. Es decir, no es solo estigmatizar, y aquí te cojo las palabras también Tadeo a ti, que lo he dicho muy bien, no solo es estigmatizar por derecha e izquierda, sino también aplicar cosas al debate, ¿no? Sí, creo que eso se remonta un poco a lo que decíamos al principio cuando comenzamos a hablar en el sentido que la derecha estaba más concentrada en el debate económico, pero no en el debate económico más como desde una mirada social o teniendo otras características, sino considerando solamente ya cuánto va a crecer el PBI o cuántas nuevas empresas hay, qué tan más fácil es hacer empresa y cosas así, y no estamos enfocados también en de alguna manera ya hay que hacer empresas, obviamente es bueno recibir inversión, pero ¿qué tipo de inversión es buena? Hay que respetar las reglas, el Estado de Derecho. No solamente puede ser, ya hay que crecer y ya. O sea, creo que el cómo creces también es súper importante y ahí, para entender eso, primero hay que entender las instituciones y creo que una de las características que
que como liberales debemos tener, y reformistas también, porque creo que queda claro que en el Perú, o sea, hay que reformar un montón de cosas, es que las instituciones que tengamos acá para adelante tienen que ser políticamente incluyentes y los beneficios de la economía del mercado tienen que llegar a mucho más gente. Sí, y acá quiero hacerle una pregunta a Santiago, justo del tema que ha sacado Tadeo, sobre la política. Y aquí puedes dar ya tus puntos de vista, Santiago, creo que te estoy acordando. Perdóname. Pero es que Santiago ha escrito un hilo recientemente que me ha gustado bastante. Creo, ya me dirá él luego, que está presuponiendo que Forsyth va a llegar al poder y que este Partido Morado también va a tener un porcentaje grande de poder en el legislativo. No sé, creo que está presuponiendo Santiago eso y además propone un tipo de alianza que él llama, lo tengo aquí, cohabitación. Quiero que nos expliquen sobre eso porque me ha gustado bastante. Y porque también se engloba con lo que dijo Tadeo sobre la política y las instituciones, sobre todo. Claro que sí. Primero, la cosa es que, ¿en qué me baso para mis presuposiciones? Luego ya entremos en detalle en cuanto a lo que propongo. Creo que está claro, porque yo he hecho bastante análisis a nivel de data, de los sondeos y demás durante los últimos 6, 8 meses. Está muy claro que, pese a que todos los candidatos están más o menos atascados en el punto donde están, más 3%, menos 3%, el único que ha logrado mantenerse por encima del agua, por encima de ese 10%, es George Forsyth. De eso no hay duda. Ahorita, Keiko Fujimori está segunda con 8%, si no me equivoco, con un margen de error de 2,8%. Pero honestamente no creo que una candidata como Keiko Fujimori se vea ahorita capaz de superar esto. Tiene, como se ha visto también en el mismo sondeo de Ipsos, un antivoto tremendo y al mismo tiempo tiene una serie de pasivos que o están activos, por más redundante, perdón, contradictorio que suene, eh, o una serie de cuestiones previas, mochila. Número uno, el voto antifujimorista que ha permitido que Ollanta ganase la presidencia en 2011 y Pedro Pablo Kuczynski en 2016. Tiene los casos de corrupción por los cuales se está investigando, por los cuales, en mi opinión, injustamente se le privó la libertad por un periodo absurdo de tiempo. Yo simplemente estoy opuesto a la noción de la prisión preventiva como tal. Pero Forsyth claramente, creo yo, se pinta como delantero. Su base no se ha alterado mucho. Si cogemos no solamente este 17%, pero nos ponemos a ver sector A, B, C, D, nos ponemos a ver su voucher entre géneros, grupos de edad a nivel regional, ha sido bastante estable. Por eso yo creo que Forsyth puede mantenerse con esto a portas del 20% y con eso pasar cómodamente a una segunda vuelta en la que ya por un tema de gravitas personal podría ganar. En eso me baso. Sin embargo, y eso ya nos permite entrar en esa problemática que he identificado, el partido Victoria Nacional aparece con 4% en intención de voto legislativo. En diciembre, si no me equivoco, está con 6%. Es decir, apenas pasa la valla. Apenas pasa la valla. Y claro, mientras 30% aprox de los peruanos define por quién votar, mientras hace la fila para llegar a la urna, no podemos confiarnos en eso únicamente para que el 17% de Forsyth sea traducido a un 17% para Victoria Nacional. Y acá ya podemos entrar en la propuesta. Hace una semana, si no me equivoco, en una entrevista, Patricia Arévalo, que es la candidata a la primera vicepresidencia de Forsyth, declaró que el Partido Morado sería su aliado natural en el Congreso de la República. Jorge Nieto Montesinos no lo ha dicho de forma explícita, pero ha hecho más o menos ecos a esta idea. Y Nieto Montesinos, siendo el número uno de la lista por Lima, tendría, supongo yo, un rol bastante activo en la bancada, en especial cuando es uno de los nombres principales, uno de los nombres más conocidos de la lista para Lima. Esto ya nos lleva al tema de la cohabitación. El Partido Morado ha probado algo sorprendente, a mi entender, sobre todo para un país como el Perú en 2021. El Partido Morado ha mostrado no ser simplemente la plataforma electoral de Julio Guzmán. ¿Por qué? Hemos visto al Partido Morado de forma bastante estable en los sondeos tener mejor performance que Julio Guzmán, lo cual es muy extraño, es muy, pero muy extraño. Número uno. Número dos, el voto de Guzmán se ha visto erosionado un poquito durante el último mes y medio.
tanto en Datum como en Ipsos se ha podido ver. Y la cosa es que personalmente, si me preguntas a mí, dudo mucho que llegue a segunda vuelta después de abril, si es que ese performance se mantiene. Sin embargo, el Partido Morado está segundo en intención de voto legislativo. Y esto nos lleva al concepto de la cohabitación. Tenemos personas importantes, figuras importantes dentro de Victoria Nacional, declarando que no tendrían problema alguno cooperando y trabajando con el Partido Morado. El Partido Morado aprobó hacer una institución partidaria más fuerte que su candidato, un candidato que no necesariamente llega a la presidencia, pero cuyo partido podría tener una presencia importante en el Parlamento. Esto nos lleva a que George Forsyth va a tener que gobernar de alguna forma, y no puede gobernar ignorando al legislativo. En mi opinión, creo que eso sería perjudicial para la democracia peruana y para nuestras instituciones, y por ende no creo que sea descabellado el prospecto de que se establezca no solamente una cooperación así informal de apoyo para ciertos proyectos de ley, pero creo que sería bastante sano si es que Julio Guzmán, George Forsyth, previo a la primera vuelta o posterior a la primera vuelta, como fuese, se sentasen a conversar y establecer puntos de agenda en común, establecer si esta voluntad de trabajo en efecto existe y poder establecer ya, si yo llego a la presidencia, ¿en qué podemos trabajar juntos? Podemos establecer una coalición y nótese, no viene de alguien a que le guste necesariamente ni el Partido Morado ni Victoria Nacional. Me parece que ambos partidos tienen cartas muy rescatables y excelentes cartas en algunos casos. Personalmente creo que Patricia Arévalo, Jorge Chávez, Jorge Nito Montesinos, Joaquín Rey en Victoria Nacional son muy buenas cartas. En el caso del Partido Morado, Susel, pese a que mucha gente tiene sus anticuerpos, me parece una figura interesante y positiva en la política peruana. Rodolfo Pérez, a quien conozco bastante superficialmente, pero hemos conversado, me parece otro personaje excelente. Y la cosa es que no me gusta necesariamente ni un partido ni el otro, ni sus plataformas necesariamente, pero viendo claramente que uno se perfila a ser una fuerza parlamentaria importante y el otro se perfila a ser el partido de gobierno, no sería descabellado que se propongan trabajar juntos de forma oficial y se establezca una coalición y den pie a ese concepto de la cohabitación, en la que me invento yo, y eso ya sacando un nombre del sombrero, que George Forsyth desde Palacio, en necesidad de establecer un vínculo de trabajo claro con una bancada morada importante, considerase la posibilidad de nombrar algún personaje importante del Partido Morado como su premier. Y sé que suena como una idea descabelladísima para la realidad peruana. Sin embargo, cogiendo otra vez el ejemplo donde sale la cohabitación, que es la República Francesa, no es una locura. En Francia hemos tenido presidentes socialistas como François Mitterrand, teniendo un premier conservador como lo fue Jacques Chirac en su momento, o posteriormente, revirtiéndose el caso, un presidente conservador, Chirac, teniendo a Jospin de premier, un socialista. Así que yo creo que no sería una idea descabellada para que, número uno, se pueda tener una agenda estable y se pueda gobernar en el quinquenio 2021-2026. De otra forma, vamos a estar simplemente consumiendo la peliculina del enfrentamiento eterno entre Ejecutivo y Legislativo, y va a ser otro quinquenio perdido. Y para entonces una década perdida, me atrevo a decir. Así que no sería descabellado, y me atrevería a decir que sería sano y establecer un precedente muy positivo. Pongámonos a pensar, yo soy muy antifujimorista, pero si Pedro Pablo Kuczynski en 2016, tras ganar, se hubiese sentado, y número uno, si Keiko Fujimori hubiera demostrado la voluntad de cooperar, se hubiese sentado y hubieran definido, oye, podemos trabajar juntos, una agenda, no tenemos que estar de acuerdo en todo, pero podemos tener un quinquenio tranquilo y establecer que un candidato de compromiso para el primerato y de paso solidificar justamente este semipresidencialismo extraño y mixto que tenemos en el Perú, creo que sería sano, no creo que sería para nada negativo. Es más, de lo que acabas de decir de Keiko y PPK, yo estoy segurísimo que si se hubiesen sentado a conversar y el Fujimorismo hubiese hecho un congreso decente estos últimos 5 años, hoy día Keiko estaría primero en las encuestas y probablemente ganaría la selección el próximo año. O sea, que creo que es algo que tranquilamente podría haber pasado si es que tenían un congreso decente. Y de hecho, sintiendo tu análisis del pacto para gobernar bien,
para que no haya 5 años de peleas ejecutivo-legislativo. El tema ahora es que si estas dos bancadas tienen las reformas que realmente necesita el país. O sea, por poner 2 ejemplos, hace poco con el tema del control de tasas de interés, Julio Guzmán dijo que el BCR debería ponerle los topes y puso como ejemplo a Chile y Colombia. Son 2 casos que no han funcionado, de hecho los controles de precios no funcionan, y después hoy día estaba leyendo que el plan de gobierno de Forsyth decía que había que revisar el capítulo económico de la Constitución, el principio de subsidiariedad. Entonces, o sea, yo no creo que esas reformas sean positivas para el país. Estoy completamente de acuerdo contigo. No, no me malentiendan acá, no estoy diciendo salgan y voten por el Partido Morado, no Claro, salgan y voten solamente por... tu análisis, nada más. O sea, no es que Pero esté... sí, sí, simplemente creo que sería preferible que se dé un compás, perdón, una brújula, tengamos un norte como país y por ende que Estabilidad. la oposición pueda realizar críticas estables y que no sea simplemente un confrontamiento eterno que no llegue a ninguna parte, una oposición que no se vea capaz de fiscalizar de forma responsable porque no hay que fiscalizar. Creo que simplemente sería sano y número uno, y no, perdón, número uno, no, de forma más importante, establecería ese precedente importantísimo de poder sentarte a conversar con la oposición y poder llegar a acuerdos, a construir puentes y establecer que el Ejecutivo no es la chacra del presidente, que el Ejecutivo y su accionar puede ser coordinado con el Legislativo y que de la misma forma el Legislativo no tiene que ser este agente obstruccionista eternamente. El Legislativo también puede poner ofertas sobre la mesa y trabajar y cooperar con el Ejecutivo. Kevin, ¿qué estás pensando? Sí, porque, o sea, estoy escuchando a Santiago y tiene toda la razón. El poder legislativo también es poder. Es decir, no solamente que yo considero que la acción más importante del legislativo es fiscalizar al ejecutivo, pero también es un poder, es decir, también está para proponer, también está para dialogar, está para hacer las cosas. Entonces, y a mí me ha gustado mucho el ejemplo de la cohabitación de Santiago, porque ofrece estabilidad política en parte. O sea, ya no, y ya el mal que nos ha dicho el enfrentarse ejecutivo con el legislativo, pues es brutal. Es brutal. O sea, si lo vemos en retrospectiva, ha habido muertos por eso. Entonces, creo que el ejemplo de la cohabitación, si bien comparto la idea de que está lejano al Perú, a la política peruana, no es una mala idea a futuro. Sí, tal cual. Y ya, Santiago, para ir cerrando, una de nuestras preguntas que vamos a tratar de hacer siempre, ¿qué libro recomendarías tú desde una postura liberal? Fácil te pongo un aprietos con solamente uno, pero ya, fácil 2, que a ti te hayan gustado bastante. Voy a proponerte uno, voy a intentar limitarme acá, pero de hecho, déjame lo tengo para acá, sí, que es The Forgotten Continent de Michael Reed, que es No, de justamente, sí, de The Economist. Y es excelente porque escribió el primer tomo, la primera versión en los 90, si no me equivoco. La nueva versión salió en los 90 que hablo. La primera versión es de 2007 y la reeditó posterior a la muerte de Chávez, reflexionando justamente en la Latinoamérica post-chavista y como varios mitos, digamos, del desarrollo latinoamericano con los cuales Chávez y otros personajes nefastos se hicieron con el poder son justamente eso, mitos, y que gran parte de nuestras taras culturales, que no solamente sufrimos los peruanos, pero en gran parte todos los hispanoamericanos, no son, digamos, solamente producto del gran imperio del norte, ni toda esa retórica ya de anti-yanqui, pero también, digamos, de legados coloniales, que otra vez otro tema que a la derecha, digamos, le da miedo tocar por sus connotaciones marxistas, pero que son innegables. La obsesión con el protocolo, la obsesión con la muralla de papel, con que un candidato sea excluido de una elección por temas nimios y burocráticos, todo eso es un legado ibérico que nunca logramos desarrollar, crecer, salir de ese hueco, nunca lo logramos y por ende creo que es un libro muy interesante, The Forgotten Continent, History for the New Latin America de Michael Reed, excelente libro. Lo que dices del legado que tenemos desde la colonia española, también hay algunos ejemplos que están en un libro, espérate, lo tengo acá, lo voy a traer. Este de acá, ¿por qué fracasan los países
Acemoglu y Robinson, donde tiene ejemplos clarísimos de cómo instituciones que tenemos desde la colonia han hecho que nuestro progreso sea mucho más lento del que deberíamos haber tenido, y hasta ahora mantenemos, incluso hay algunos casos de Perú. Sí, es muy excelente. Yo también tengo mi propia. Sí, muy buena. Y si ya estamos con esa dinámica de recomendar libros, yo les recomendaría a los miembros del PPC que no pueden dejar digamos, su carga conservadora, Person, Rights and Moral Community de Dorin Lomansky. Santiago aquí ha dicho exactamente que se tiene que respetar irrestrictamente las libertades. Es una frase que muchas veces se le otorga a Venegas Lynch, pero en realidad fue una frase de Lomansky, y le recomendaría mucho a eso, porque es en gran parte respetar los derechos individuales. Gracias, Santiago, por haber estado hoy día con nosotros, y esperemos hablar contigo ya cuando se acerquen las elecciones. Y gracias a ustedes. Gracias, Santiago. Gracias. Nos vemos.